Vamos a comenzar la clase de hoy, niños, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir para luego observar el tema que vamos a trabajar hoy. El tema que vamos a trabajar hoy es el uso de formato de celdas para cambiar el aspecto de los datos en Excel. Nosotros podemos hacer que los datos mostrados en la hoja de Excel puedan cambiar de apariencia. Para ello usamos la ventana de formato de celdas que nos da algunas alternativas. Por ejemplo, yo tengo datos, esto es un grupo de datos numéricos que hablan de un sueldo. Entonces, como es un dato numérico que debe mostrar la información, con símbolo monetario, entonces lo que voy a hacer es, bien, entonces el tema que vamos a trabajar es el cambio de formato de los datos que tenemos almacenados en la hoja de Excel. Por ejemplo, cuando tengamos la necesidad que los números se muestren con un símbolo monetario, podemos usar el proceso para ello. Y para lo cual, con este ejemplo lo vamos a observar. Por ejemplo, tengo este grupo de información, ¿verdad? Este grupo de información tiene datos numéricos y quiero que se muestren con símbolo monetario. Una forma podría ser: selecciono todos los datos numéricos y luego voy a hacer el proceso que está indicando, que es clic derecho, formato de celdas, y escojo la opción número. Una vez que escoja la opción número, escojo la opción moneda o contabilidad, que me va a permitir que los datos numéricos seleccionados se muestren con símbolo monetario y la cantidad de decimales que yo requiera. Tengo dos opciones para que los datos numéricos se muestren con símbolo monetario: la opción moneda o la opción contabilidad. Cualquiera de las dos me va a permitir hacer que los datos se muestren con símbolo monetario. Entonces vamos a ir a ver este ejemplo. Selecciono todos los datos numéricos, clic derecho, en la ventana, en la lista de opciones que aparece, activo formato de celdas. Viendo esto, activo la opción que dice número y tengo, como les dije, dos opciones: la opción moneda, que va a hacer que aparezcan los valores numéricos con símbolo monetario, o la opción contabilidad. En este caso, moneda, por defecto me muestra el símbolo monetario de soles, pero si yo de repente quisiera trabajar con euros, con dólares, yo tengo que buscar el símbolo monetario en toda la lista, que es bien amplia y no está ordenado por si acaso, o sea que tendríamos que buscar de uno en uno. En nuestro caso lo vamos a dejar ahí nada más y voy a aceptar. Yo acepté, pero no se muestra, ha aparecido todo esto. Eso no significa que hemos hecho algún proceso mal. Lo que significa es simplemente que no se muestran todos los datos como debe ser. ¿Por qué? Porque el ancho de esta columna D es muy angosto. ¿Cómo amplío el ancho de una columna? Me ubico en la línea divisoria entre la D y la E y aparece el puntero de esta manera. Hago clic, arrastro y voy a observar los datos tal y como deberían ser. ¿De acuerdo? Esa es la opción moneda, ¿no? Si hago clic derecho, formato de celdas, dijimos, yo he escogido moneda, pero ¿qué pasa si escojo contabilidad? Si escojo contabilidad, también tengo la posibilidad de escoger un símbolo, cuántos decimales quiero que se muestren, y acepto. La diferencia, miren, con moneda está así, pero con contabilidad, ¿cómo estará? Parecido, diferente, parecido, pero no es lo mismo. Miren, este es contabilidad, el símbolo monetario se va más al extremo izquierdo y los valores a la derecha. Mientras que si yo escojo la opción moneda, el símbolo monetario se junta a los valores numéricos. ¿De acuerdo? Esa es la manera que deberíamos tener en cuenta para cuando queremos que los datos se muestren con símbolos monetarios. Bien, pero ahora bien, aquí en este ejemplo que tenemos aquí, también tenemos, observen, una columna que dice fecha nacimiento, pero fecha de nacimiento no me contiene fechas, todos son valores numéricos.
Es que yo les cuento algo. Los datos numéricos en realidad son también considerados como fechas, pero ¿cómo es eso? Bien, es que los datos numéricos son considerados como fechas por el programa, pero yo quiero saber qué fecha corresponde tal número, entonces yo debo tener en cuenta lo siguiente: desde que se inventó Excel, el día 1 de enero del año 1900, ese día, con esa fecha, fue considerado, corresponde al número 1. Si hablamos, por ejemplo, del 2 de enero del año 1900, ¿a qué número corresponde? Al 2. Si hablamos del 3 de enero del año 1900, esa fecha, ¿a qué número corresponde? Al 3. Y así sucesivamente. ¿A quién lo estableció eso? Lo estableció eso los que inventaron Excel, los que diseñaron Excel. O sea, nosotros tenemos que seguir a lo que ellos plantearon. Entonces los valores numéricos así van creciendo y van teniendo una fecha, sí. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, me dicen 27.740, o sea, un número 27.000. Entonces, acá es como que dijera, ¿no? Acá es el 27.740. Pero ¿a qué fecha corresponderá? Para averiguarlo, podría ser que este dato numérico lo tendría que hacer que se muestre como fecha. ¿Y cómo hago que un dato numérico se muestre como fecha? Hago clic derecho, formato celdas. Y en la lista de opciones de la opción número, hay una opción que dice fecha. Fíjense, fecha. Y esta es la muestra que me dice cómo se va a ver ese dato numérico 27.740. 12 de diciembre del año 1970. Ese número corresponde a esa fecha. Cuando yo acepte, se ve, ¿no?, la fecha corresponde a ese número. Entonces este corresponde al 12 de diciembre del año 1975. Claro. Entonces, ¿cómo sabríamos? Por ejemplo, yo les digo, yo voy a escribir la fecha de hoy. ¿Qué día estamos hoy? Estamos 28 de abril, ¿no? 28 de abril del año 2020. ¿De acuerdo? Pero esa fecha, ¿a qué número corresponderá? Para averiguarlo, hacemos lo inverso que hicimos antes. Yo aquí en esta posición voy a volver a escribir la fecha. 28 de abril del año 2020. Voy a volver a escribir la fecha. ¿Y esto cómo hago para que se muestre con un número? Hago lo inverso que hicimos antes. Voy a hacer lo inverso. Voy a hacer clic derecho, formato celdas. Y donde dice, y como ven, aquí se muestra como fecha. Por eso es que me está mostrando fecha. Pero si yo quiero que se muestre como un número cualquiera, puedo escoger la opción general. O sea, ese dato que se está mostrando como fecha lo quiero ver como número en general. Escojo general, acepto. Y ahí está. Entonces, la fecha de hoy, 28 de abril del 2020, corresponde al número 43.949, ¿no? Y esto ha ido incrementándose así. Se ha ido incrementando hasta así. Y eso va a seguir incrementándose, porque si yo digo que la fecha de hoy, 28 de abril del 2020, corresponde al número 43.949. Entonces, y ahora si yo digo, ¿a qué número corresponderá? ¿Alguien me puede responder? Perdón, acá me equivoqué, es 29, no es 19. ¿A qué número corresponde? Profe, no se nota lo que está trabajando. Profe, solamente veo una pantalla donde dice muestra los datos con símbolo monetario. Al final, ¿no? Bien, niños, entonces ya tenemos los valores. Vamos a cambiar de presentación. El audio
desactiven el audio. Ya, clic derecho, formato celdas. En la ventana de formato celdas buscamos, dijimos, moneda, que es una manera en que podemos hacer que el símbolo monetario se muestre. Y moneda hace que el símbolo monetario se ubique junto al valor numérico. Pero ahora vamos a probar con la otra opción, dentro de formato de celdas, con contabilidad. Con contabilidad nosotros también tenemos el símbolo monetario, pero el símbolo monetario se ubica al extremo izquierdo del valor. Son dos opciones que podemos usar para hacer que los valores numéricos se muestren con formato de moneda. Bien. Aparte de ello, yo les expliqué también, bueno, les expliqué que los valores numéricos, aquí por ejemplo, inicialmente no aparecía este valor, lo voy a cambiar para que esté como estuvo inicialmente, por favor, a ver un ratito. Los valores numéricos son considerados en el programa como fechas. Pero ¿cómo es esto? Es que los valores numéricos, desde que se diseñó este programa Excel, se configuraron de la manera siguiente para que sean reconocidos como fechas. El 1 de enero del año 1900 es considerado como el número 1. El 2 de enero será del año mismo, 1900 será el 2, el 3 de enero del año 1900 será 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces todo valor numérico tiene una fecha que lo representa. Es por eso que si este valor numérico que tenemos ahí, vamos a formato celdas y luego en la ventana de formato celdas escogemos la opción fecha, tenemos la opción de ver cómo se va a mostrar ese valor numérico como fecha. ¿Ve? 12 de diciembre del año 1975. Ahora bien, esto de los valores numéricos se ha ido incrementando. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, les decía yo hoy día es 28 de abril del 2020, esa fecha tiene un número que le corresponde. Entonces, por eso es que yo les dije, para que observemos cuál es el número que le corresponde, por eso es que yo les dije, voy a volver a escribir la misma fecha aquí. Y hacemos lo contrario a lo que hicimos anteriormente. Esta fecha que está ahí, le hago clic derecho, formato celdas. Cuando ingreso a la ventana formato celdas se ve como fechas. Quiero ver a qué número corresponde, escojo general y acepto. ¿Ve? Entonces esta fecha corresponde al número 43.949. Bien. Entonces mi pregunta era ahora, si esta fecha corresponde a este número, esta fecha mañana, la fecha de mañana que es 29 de abril del 2020, ¿a qué número corresponderá? ¿Alguien me podría decir? Profe Luciana, ¿puedo decir? A ver. A 43.950. Claro, porque incrementa uno más. Por Un día día va más. incrementando uno, exacto. Entonces, sin necesidad, como ya averiguamos en la fecha de hoy qué número corresponde, el de mañana será 43.950. Y así sucesivamente. Esto se va a ir incrementando hasta muchos días y años posteriores, ¿sí? Eso era una explicación de repente para que ustedes entiendan por qué los valores numéricos son considerados como fecha. El número 1 es esta fecha. Y el 2 así y así es sucesivamente. Y esto se va a ir incrementando según avanzan los días. Muy bien, niños. Entonces yo quiero que estos datos numéricos se muestren como fecha. Los selecciono todos, es lo que acabo de explicar. Hacemos clic derecho, formato celdas, buscamos fecha, ¿no? Y aceptamos. Aunque alguien me dirá, pero este formato de fecha no me gusta. ¿Yo puedo escoger otro? Sí, podrían escoger este.
¿no? Si aún escoge el formato por defecto es este, ¿no? Acepto y todos los Ujú. datos numéricos se van a mostrar como fecha. ¿Ven? Toditos. Muy bien, hasta ahí entonces ya hemos visto lo que son el modo de aplicar. Ya, ahora están viendo mi hoja de Word. Word, Sí, no, yo ya, solamente veo Excel. ya, algo es, sí, porque Bien. normalmente, a ver, un ratito. Bien, para continuar entonces vamos a ver cómo hacer el proceso de alineación de datos. ¿Cómo es esto? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de alineación de datos, hablamos de que el dato dentro de la celda se muestre al centro, a la derecha, a la izquierda, o se muestre más arriba, más abajo, o que las celdas se agrupen, se unan. Entonces, esta ventana a la cual vamos a llegar, hacemos que se active activando formato de celdas, seleccionamos los datos, clic derecho, formato de celdas, y escogemos la opción alineación. Bien, y va a aparecer esta ventana donde nos da diferentes alternativas. Vamos a ver estas alternativas, ¿ya? Para ello, a ver, voy a ir a Excel, donde están nuestros datos. ¿Pueden ver ahora sí? ¿Están observando? Sí, Ya, sí. por eso le digo, ya tengo que estar Sí. intercambiando. Bien, tengo Excel. Bien. Miren, voy a observar lo siguiente. Observen la celda 1. Dice, el dato completo de esa celda dice nombre y apellidos. Pero yo solo logro ver, ¿qué cosa? Logro ver nombre y AP. No veo todo el dato completo. Ujú. Eso puede ser porque el ancho de esta columna no es amplia. Alguien me dirá, pero entonces amplíe el ancho, pues me dirá. Así, amplíelo para que pueda ver el dato completo. Sí, sería una alternativa. Pero otra alternativa para no hacer esto, y para que tengamos esto así, y para que se vea el dato, podría ser lo siguiente. Selecciono la celda, hago clic derecho, formato de celdas. En la ventana de formato de celdas escojo alineación. Y una opción que va a permitir que el dato se muestre completo, haciendo como que el dato estuviera en dos líneas, es la opción que dice ajustar texto. La opción ajustar texto, si yo teniendo el dato seleccionado, yo lo activo y acepto, va a permitir que el dato se muestre como que estuviera en dos líneas dentro de la misma celda A1. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se ve completo, ¿verdad? Bien, esa es una forma de trabajar con procesos de alineación, ajustar el texto. Ah, pero alguien me dirá, profesor, pero no hay un botón directo en el programa para hacer lo mismo, porque así clic derecho, formato de celdas, alineación, es largo el proceso. Ya, para este proceso sí hay un botoncito. Por aquí lo tienen. Ajustar texto. Este botón de aquí. ¿Ve? Entonces, con este dato, fecha de nacimiento, que no se ve completo, también lo voy a hacer. ¿Qué ¿Ve? cosa? Ahora sí se ve. Perfecto. ¿Se entendió la idea? Bien, entonces, así al igual que el proceso que vimos para alinear ajustando el texto, en el caso anterior también lo vemos lo podemos usar con este botón directamente, ajustar texto. Perfecto. Son diversas alternativas que tenemos para alinear texto. Perfecto. Pero en el proceso de alineación, en el proceso de alineación tenemos otras opciones, ¿no? Están viendo todos Word, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Aparte de ajustar texto, también tenemos la opción de reducir hasta ajustar, la opción combinar. En el caso de ustedes, a mí me interesa que entiendan bien la opción combinar. Vamos a ver para qué nos serviría combinar. A ver. Yo muchas veces necesito unir los datos de varias celdas. Eh, por ejemplo, aquí
aquí en la lista de información que tengo, no tengo algo que quisiera copiar, pero yo voy a adicionar. Miren, yo tengo la fila de nombre y apellidos, fecha de nacimiento, todo lo tengo en la fila 1. Yo quiero agregar una fila en la parte superior. Me ubico en la identificación de fila, en este caso 1, hago clic derecho y luego hago clic a insertar. Cuando hago esto, automáticamente se ha añadido una fila. Entonces, ahí yo voy a hacer lo siguiente, voy a escribir un dato. Listo, pulso Enter. Información personal. Pero ese dato debe ubicarse entre el grupo de celdas desde A1 hasta D1. ¿Qué es lo que se hace para ese tipo de procedimientos? Para ese tipo de procedimientos se combina celdas. Combinar celdas significa unir las celdas para que sean todas ellas una sola celda mayor y que agrupe a todas ellas. Entonces, ¿cuál hago o cómo hago el proceso? Selecciono el grupo de celdas, ¿no? Hago clic derecho, formato de celdas, y en la lista de opciones de alineación activo la opción combinar celdas. Cuando activo la opción combinar celdas, acepto. Al hacer ese proceso, todas las celdas A1, B1, C1, D1 se han unido, se ha vuelto una sola celda mayor, ¿no? Una vez que estas celdas se han unido, se dice que se ha combinado las celdas. Bien, esta es una forma de hacerlo entonces. Pero vamos a volver a la forma anterior. ¿Por qué quiero volver a la forma anterior? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo. Al igual que el botón ajustar texto, existe un botón que abrevia todos esos pasos que hemos indicado. El botón llamado combinar y centrar. Este le adiciona un paso más, o sea, aparte de combinar, aparte de unir las celdas, también lo centra, porque con el proceso que yo les expliqué hace un ratito, solo lo combinaba. Pero este botón se llama combinar y centrar porque además de unir las celdas, también centra el dato en esa celda grande. Hago clic aquí, ¿ve? Volví a unir las celdas, pero además lo ha centrado, algo que no hizo el proceso anterior. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto, me alegro. Muy bien, entonces son opciones diversas que podemos encontrar dentro de esta ventana de formato de celdas que tenemos aquí observando, ¿verdad? Bien, pero hay algunas diferentes también que vamos a poder usar. A mí me interesa que recuerden ajustar texto, combinar celdas, ¿no? Y vamos a ir a otras opciones que son las opciones de orientación. Las opciones de orientación, como vamos a observar, van a hacer que los datos tengan una manera de presentarse diferente. Para ese ejemplo voy a seleccionar la celda donde dice sección. Hago clic derecho, formato de celdas. Es igual a 38. Y luego de ello, en la ventana de formato celdas, la opción alineación, aquí tengo esta área, ¿no? Entonces quiero que el dato que se muestra ahí, sección, gire en un ángulo aproximadamente de 45 grados, arrastro este nodo rojo a una posición tal como esta, y acá me aparece 45 porque 45 grados va a girar. Al aceptar se va a mostrar así. Ahora, selecciono el dato sueldo, clic derecho, formato de celdas, voy a orientación. Yo podría hacer que el dato gire 45 grados hacia la izquierda, pero también podría ser que gire así, hacia abajo, hacia la derecha, ¿no? Algo similar que el caso anterior, que sería la manera contraria, ¿no? Por eso le estoy bajando a esta posición. Al aceptar,
¿Ve? Se muestra de esta forma. Ah, pero alguien me dirá, profesor, pero sí ya giró, pero como se ve desalineado, no está al centro, que se ve más ordenado la información. Sí, claro, porque no hemos hecho todavía El esos profesor de procesos. selección. Y eso, ¿cómo lo vamos a ver? Activo sección, hago clic derecho, formato de celdas, y en la misma ventana de alineación hay una opción que dice horizontal y está en general. Aquí yo puedo escoger centrar para que el dato se centre horizontalmente. A ver, pero hay otra opción que dice vertical y está en inferior. Eso también me sirve para que el dato se centre eh, en la ubicación central, pero entre arriba y abajo, ¿no? Al centro de arriba y abajo, más o menos una ubicación adecuada. Entonces ahí aceptamos, ¿ve? Se ubica mejor, más al centro de esta celda. Algo similar puedo hacer con esto, sí, voy a clic derecho, formato de celdas, alineación y hago en horizontal y en vertical. Pero ¿para qué hacer todo ello? Algunos dicen, si también tengo la posibilidad de hacer algo similar, utilizando este botón centrar que hace que hagamos un centrado horizontal, al igual que la opción horizontal, y este de aquí que hace que hagamos un centrado vertical, al igual que la opción de vertical. O sea, activo esta opción y activo esta opción, me da el mismo resultado. Son botones directos que yo puedo usar para los mismos procesos, ¿no? A veces para algún proceso hay botones directos. Si existen, aprovechémoslos para no estar haciendo todo ese proceso que he descrito. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Sí, Sí, profe, sí. Bien. sí, profesor. Pero para terminar todo esto, para redondear toda esta idea, dentro de esta área de orientación hay una opción que dice texto. Observan, está escrito en vertical. Esa es una opción que hace que el dato quede así, mostrándose. Lo vamos a ver con un ejemplo. A ver, están viendo la hoja de Excel, ¿verdad? Bien. Entonces, como ustedes verán, yo tengo mi información. Al igual que el caso anterior que yo agregué una fila sobre la fila anterior, ahora yo necesito o voy a requerir agregar una columna. De tal manera que la columna A pase a ser la B la C y así sucesivamente. ¿Cómo hago para agregar una columna vacía? Me ubico en la celda que identifica esa columna, en este caso la A, hago clic derecho y cuando yo hago clic derecho hago clic a insertar. Y como resultado obtengo que agrega una columna. ¿Listo? Ya tengo mi columna. Y lo que voy a hacer ahora es escribir, por ejemplo, voy a escribir esta información. Toda esa información. Enter. Datos personales. Bien. Pero ¿para qué lo he escrito ahí? Como ni siquiera se ve completo. ¿Lo voy a ajustar como en el caso de nombre y apellidos? No, no vamos a hacer ese proceso para esto. Eso lo vamos a usar ¿para qué? Para que la frase datos personales aparezca en vertical a lo largo de toda esta altura, de este grupo de celdas. Desde la celda A3 hasta la celda A18. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, entonces, vamos a seleccionar todo este grupo de celdas hasta la 18. Una vez que selecciono todo ese grupo de celdas, ahí voy a hacer, incluido la celda que contiene el dato, clic derecho, formato de celdas. Ahí va a aparecer esta ventana. ¿Y de qué me va a servir esta ventana de alineación? Ah, ya. Me va a servir para lo siguiente. Primero me va a servir para que yo pueda unir todo este grupo de celdas. Si yo quiero unir, ¿qué opción debo activar? ¿Alguien me puede decir? Todo este grupo de celdas quiero que se vuelva como una celda grande. ¿Qué opción puedo activar? De aquí. ¿Me lo dicen? Quiero que todas estas celdas sean una sola celda grande. Se unan todo ese grupo de celdas. ¿Qué opción activo? Combinar celdas. Perfecto, combinar celdas. Ese es el primer paso.
Una vez que he hecho esto, el segundo paso, una vez que ya combiné, ahora quiero que los datos se muestren en vertical, como que estuvieran escritos en vertical. Ah, es ahí donde voy a activar la opción orientación, donde aparece la opción texto en vertical. Activo esa opción, nomás hago clic ahí. De esa manera entonces con combinar se unen las celdas, se combinan. En orientación voy a hacer que los datos se muestren así en vertical. Ahora bien, ya tengo todos los datos, pero si yo lo dejo así, simplemente los datos no van a estar bien alineados al centro de estas celdas. Ah, entonces ahí es donde voy a horizontal, escojo centrar. Y luego en vertical, escojo centrar. De esa forma me aseguro que los datos estén bien ubicados dentro de este grupo de celdas. A ver, lo vamos a apreciar luego de aceptar. Aceptamos. Ya está. Y vamos a observar. Perfecto, ¿ve? Los datos completos se muestran en vertical. ¿Sí? Ahora sí. Tenemos los datos completos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la idea? ¿O alguien quiere que le repita? Sí, profesor. ¿Quieres que repita o ya se entendió? ¿Lo Se repito? entendió la idea, profe. Sí, Ah, se entendió. entendió la idea. perfecto, muy bien, niños. Nadie entonces tiene alguna pregunta. Todo está bien, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, este video va a estar para que lo repasen, ¿Ya chicos. termina? Ya. ¿Ya terminó? 1:30. ¿1:30? Qué bueno. Ay, se fue. Ya va, bien. Luego de hacer alineaciones, también podemos aplicar bordes. Esto es más simple ya. Bordes para que nuestros datos tengan bordes que se puedan diferenciar unos de otros, que diferencien unos de otros, ¿no? Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Miren, para aplicar bordes voy a seleccionar todo este grupo de datos. No sé, mi madre no sé. ¿Sí? Selecciono todo este grupo de datos. Y una forma sería hacer clic derecho, formato celdas. Porque se veía el parque. Ahí lo encuentran. Y luego Sí, de que y el gato luego puede- activo la opción borde. Ah, que sí. Una vez que he activado la opción borde, yo tengo la opción de escoger diferentes estilos de borde para todo el grupo de celdas que he seleccionado. A ver, niños, por favor pueden desactivar su micrófono, se escucha todo. A ver, Ya, profe. bien, listo, ya seleccioné todo ello, activé la ventana de borde. Entonces, por ejemplo, escojo un estilo de este borde intermedio, ni tan grueso ni tan delgado, o si quisiera el grueso ya. ¿Y qué voy a hacer? Yo quiero que todo lo que he seleccionado tenga un borde grueso. Entonces, como ya escogí este estilo, entonces en todo el contorno escojo el grueso, para que todo este contorno sea borde grueso. Pero ahora, todo lo que sea interno quiero que tenga un borde doble. Escojo el estilo de línea doble y para lo que es separaciones verticales voy a escoger doble. Todo lo que es verticales aquí, las líneas que van a ver de separación verticales. Y luego para las horizontales, simple, escojo estilo línea simple y aquí hago clic. De tal manera que todo lo que he seleccionado, el contorno va a ser grueso, las divisiones verticales dobles y las horizontales simples. Hecho esto, acepto. ¿Ve? Verticales, dobles, horizontales, línea simple y todo el grupo. Pero miran, ¿por qué se está viendo así? Es que eso es porque hemos rotado estos datos. A veces sucede. Entonces, cuando uno va a trabajar con datos rotados, tenemos que tener en cuenta que esto de repente no nos conviene. Entonces hay que volverlo a su forma normal, ¿ya? Porque si no, como que no se va a ver bien eso. Eso tenemos que verlo en alineación. Vuelvo a su aspecto normal ¿ve? Acá también sueldo. Lo podemos haber hecho seleccionando los dos, ¿no? Pero ya para este ejemplo lo seleccionamos de uno. ¿Ve? Ahora sí, ¿ve?
Bien, algo similar con datos personales también podría ser. Pero me dicen, pero acá sería bueno que haya una línea en esta fila, una línea doble gruesa también acá abajo. Si yo quiero eso, pues vuelvo a seleccionar esto, clic derecho, formato celdas y en borde. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo quiero que aquí en la parte inferior sea grueso, lo que he seleccionado, yo quiero en la parte inferior grueso, entonces activo grueso y hago clic aquí. Listo, y acepto. Al aceptar ya queda así. Bien, esa es la manera de hacer bordes. Bien, niños, ¿se entendió la idea? Bien, para concluir esta parte, porque yo luego les voy a dejar una tarea. Para concluir esta parte, lo que tenemos que hacer es ya cómo aplicamos relleno, porque a veces se ve mejor con colores, ¿no? De repente a todo este grupo de celdas o a cada celda le doy un relleno. También se podría ir a formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, voy a relleno. Esa es una manera. Perdón. Bien, escogí, ¿ve? Pero otra forma directa es utilizar el botón relleno, color de relleno. Yo puedo escoger diversos colores que identifiquen mis datos. Directamente, para este caso no es necesario usar, ¿no? Entonces ya ustedes pueden hacer que su presentación, su cuadro sea más entendible, porque están separando por colores. Ustedes ya escogen los colores que les guste. Yo de repente tengo mal gusto. Ustedes escogen lo mejor que les parezca, ¿ya? Listo. Ya ustedes ven qué diferente se ve cuando un dato tiene colores que identifiquen cada grupo de información. No es lo mismo que tenerlo así como antes. Inclusive también acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, todo ese grupo de datos no está bien visible, adecuadamente visible, por eso hago centrar, centrar. Ahí se ve mejor. Ahí está. No, claro, ya se va ordenando. Acá también hacemos un borde, le aplicamos un borde, no sé el que ustedes quieran. Le aplican un borde, un relleno y luego un borde, ¿no? Clic derecho, formato celdas, aunque también hay un botón, pero ya lo vamos a practicar con esto, ¿ve? Ya tenemos que aquí está el doble, acá a la derecha, pero falta a la izquierda, arriba y abajo. Entonces, acá a la izquierda, arriba y abajo también quiero borde grueso. Acepto y ya está. Muy bien. ¿Se entendió entonces los procesos? Sí. Perfecto, chicos. Bien. Sí. Muy bien. Entonces ustedes, yo quiero que hagan todo estos procesos, este ejemplo, y para ello les estoy dejando una práctica, ¿no? Yo les estoy dejando en esa práctica que les voy a plantear dos cuadros que van a trabajar con datos. Si es mucho los dos cuadros, de repente uno es suficiente para mí, ¿ya? Ahí le adicionan imágenes y todo ello, y eso está ya publicado en la aula virtual, los procesos que van a hacer. No lo tengo acá, a ver un ratito, a ver, voy a tratar de un momento de... A ver, ahí está, ¿están viendo eso? Sí. Sí, profesor. Ya, Sí, esa es la práctica que les voy a dejar. Aquí me van a escribir en texto WordArt, que ya deben saber usar, eso hemos usado Word ya es varias veces. Imágenes, y me hacen este cuadro. Así, acá van a usar todo lo que hemos explicado. Estos son rellenos negros con letras blancas. No quiere decir que todo sea unido, acá simplemente a esta celda de precio en dólares se le ha dado relleno negro y se ha combinado, porque abarca dos... De la F10 hasta la F11, dos celdas que se han combinado. Aquí es E11, es una sola celda. D11 es una sola celda tipo motor que se ha ajustado, se ha hecho el proceso de ajuste del dato. Entonces, así quiero que lo hagan. Yo les he planteado dos cuadros, pero si pueden hacer el primer cuadro, excelente, suficiente con el primer cuadro. Dígame. Eso lo tenemos que hacer en Excel, ¿no? Claro, en Excel. Y luego mandarle foto. Como archivo, si lo hacen en la computadora, lo guardan en Excel y como archivo lo suben por el aula virtual, pues. Saben subir, ¿verdad? Nada más. Y yo lo recibo como Excel. No es necesario que saquen foto. A menos que no tengan Excel en su computadora, algún problema, ¿no? Pero yo supongo que deben tener. Bien, chicos, entonces
ya vamos a entonces a volver a nuestro modo de normal. Ya, ahora sí. Bien, ha sido un gusto tener los niños, entonces ya nos comunicamos la próxima semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Despídanse, por favor. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Chao, chao.